El método comparativo. El método comparativo es el procedimiento de comparación sistemática de objetos de estudio que, por lo general, es aplicado para llegar a generalizaciones empíricas y a la comprobación de hipótesis. El método comparativo, en sentido estricto, trata de investigar las relaciones causales e intenta aislar factores que puedan considerarse como causa de un efecto, en lo que se conoce como causalidad, y que constituye para las ciencias sociales el sustituto del experimento. A través de la comparación, se obtiene un método de control de las generalizaciones o de leyes tipo. Sartori, Nolin y Grosser coinciden en que la utilización del método comparativo permite comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, explicarlas e interpretarlas, señalar conocimientos nuevos o resaltar lo peculiar de los ya conocidos, así como sistematizar la información enfatizando las diferencias. Sin embargo, para aplicar el método comparativo, es necesario que exista un objetivo específico, de otra manera, este método no podría existir como tal. La asimilación y la diferenciación de los límites entre las entidades a comparar se encuentra implícita dentro de este método. La comparación debe realizarse entre entes que tengan similitudes y diferencias para tener un punto válido de partida. Parangonar implica también realizar una clasificación del universo de clases que sean mutuamente excluyentes. A menor número de clases, mayor será la variación intraclase. Por el contrario, mientras mayor es el número de clases, menor es su variación interna. Violeta Barbosa establece que cuando se trata de sistemas diferentes, lo ideal sería encontrar que difirieran en todas las variables, menos en el fenómeno que se investiga. El método crítico racional. Este se desarrolla en oposición a la tradición científica positivista. Tal postura teórico-filosófica reclama un método de indagación sociológica que trascienda la posición meramente empirista de neutralidad valorativa y realice la crítica racional de los fines sociales. El papel del racionalismo crítico consiste precisamente en ir más allá de lo dado, en penetrar en el mundo de los valores y de las posiciones. La teoría crítica considera que para acceder a la comprensión de la totalidad social, no basta con el mero procesamiento de datos empíricos, ni tampoco en el establecimiento de las generalizaciones a partir de las investigaciones particulares, en palabras de adorno de los métodos empíricos. Características de la teoría crítica. La teoría crítica no niega la observación, pero sí niega su primacía como fuente de conocimiento. La teoría crítica no niega la pertinencia de atender a los hechos, pero sí niega tomarlos sin más por la realidad y mantenerlos desconectados de la totalidad. La teoría crítica no niega objetividad, pero se opone a identificarla con la del científico o con la de los métodos. La objetividad radica en el objeto de reflexión y del conocimiento. El método crítico racional fue resaltado por los autores englobados en la denominada teoría crítica y desarrollado en la oposición a la tradición científica positiva, en frente al positivismo. Este método persigue explícitamente el análisis de las transformaciones sociales para, a partir de ello, ofrecer respuestas a los problemas que se derivan de estos cambios. El método experimental. Según Mora, el método experimental de la investigación consiste en comprobar y medir variaciones o efectos que sufre una situación cuando en ella se produce una nueva causa, dejando las demás causas en igual estado. En los métodos controlados se cambia uno o más factores, bajo condiciones que permiten evaluar los efectos. Según Mario, expresa que la experimentación involucra la modificación deliberada de algunos factores, es decir, la sujeción del objeto de experimentación a estímulos controlados, pero habitualmente se llama método experimental. No envuelve necesariamente experimentos en sentido estricto del término y puede aplicarse fuera del laboratorio. Así, por ejemplo, la astronomía no experimenta los cuerpos celestes por el momento, pero es una ciencia empírica porque aplica en métodos particulares. Muy buenos días. Yo le voy a hablar acerca del método fenomenológico y el método histórico. Iniciaré con la explicación del método fenomenológico. Según Lambert, el Nuevo Oragón, en 1964, la fenomenología es definida como la doctrina de apariencia o el verdadero conocimiento sensible, en opción a la doctrina de la verdad. Hegel abonda del sentido y el término y aplica el camino vivencial que recorre la conciencia hasta llegar al saber absoluto o ciencia, lo que describe como el devenir
de la ciencia en general al saber y lo define como ciencia de la experiencia de la conciencia. La fenomenología, por su vocación de filosofía primera, esta es llamada la radicalidad del pensamiento cartesiano. Es decir, es necesario presidir lo más completamente posible de supuestos y poseer una absoluta evidencia intelectual a la reflexión por sí misma. El método fenomenológico consiste en acceder al campo de la conciencia y someterlo a análisis. La fenomenología aspira al conocimiento escrito de los fenómenos. Esta última palabra se puede inducir a error con frecuencia, lo utilizamos para referirnos a la apariencia sensible de las cosas. Apariencias que no coinciden con supuestas realidades que debajo de ellas se encuentran. La fenomenología no se entiende así por los fenómenos, pues esta es una corriente filosófica que son los fenómenos. Son simplemente las cosas y tal como se muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia. Por otra parte, el método histórico es el método que se trata de investigar los acontecimientos, ideas, personas, movimientos e instrucciones de relación con determinado tiempo y determinado lugar. Se ubica en el pretérito recogiendo datos veraces, criticándolos y sistematizándolos orgánicamente hasta establecer la histórica. Los pasos del método histórico son los siguientes: la identificación y delimitación del problema, la formulación de hipótesis, recolección y análisis de datos, provocación de hipótesis y redacción de informes, relato histórico. Ahora vamos a pasar por lo que es el método dialéctico. Buenos días, mi nombre es Verónica y yo les voy a hablar sobre los métodos particulares aplicados a los diferentes tipos de ciencia. Los métodos particulares son aquellos que cada una de las disciplinas se han desarrollado de acuerdo con sus propias necesidades y limitaciones y según las normas que el método científico fija. La existencia de los métodos particulares obedece a la gran diversidad de estas ciencias, que para desarrollarse se requieren de estos métodos propios de las mismas. Sin querer ser exhaustivos, se presentan a continuación algunos de los métodos particulares más representativos y que al mismo tiempo son comunes a otras ciencias particulares interdisciplinadas. La aplicación de los métodos particulares. Los métodos particulares se aplican en diferentes ciencias, como son en las matemáticas, en los métodos matemáticas, que son la definición, que son los modelos, el axioma, que son las verdades indemostrables, y el postulado, que son las hipótesis. El método experimental contiene lo que es el método de observación, el método hipotético y el método analógico. El método histórico nos habla sobre el método estadístico y el método comparativo. El método apologético nos habla sobre la defensa de las verdades a través de la evidencia. Las ciencias particulares en las que se desarrollan estos métodos son las ciencias matemáticas, las ciencias naturales y biológicas y las ciencias sociales. El método dialéctico. El método dialéctico es el que Hegel emplea a lo largo de toda su filosofía para determinar el movimiento. La dialéctica es así un método dinámico que responde a la dinamicidad de los pensamientos, las tendencias espirituales y culturales de los hombres. Desde el punto de vista formal, el método dialéctico consiste en afirmar revolucionariamente que la verdad no surge de la identidad, sino de la oposición y aún de la contradicción. El método dialéctico es un invento que, como tal anonadada la realidad metodológica previa, relajándola material para creaciones, pero es un invento que tiene fases y niveles. El método dialéctico tiene por objetivo abarcar todos los aspectos de un proceso. La aplicación del método dialéctico a las leyes del pensamiento consistente se llama lógica dialéctica. Muchas gracias. Bueno, esta fue nuestra exposición. Espero que la hayan entendido correctamente y si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Muchas gracias.